Bueno, estamos en la tercera clase del sistema inmunológico. Hablamos hoy del sistema inmunitario innato. ¿Qué significa innato? Innato significa que es algo que tenemos desde el nacimiento. Las células del sistema inmunitario innato serían los fagocitos, que son un tipo de glóbulos blancos de leucocitos de la llamada estirpe mieloide, formados y diferenciados en la llamada médula ósea roja. Características. Tienen gran capacidad de fagocitosis. ¿Qué es lo que fagocitan? Por microorganismos patógenos y cuando los fagocitan lo que hacen es, con sus lisosomas, digerirlos, destruirlos. Tienen capacidad de un fenómeno que se llama diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? La capacidad de atravesar las paredes de los capilares sanguíneos y pasar a los tejidos infectados debido a que son capaces de deformar su citoplasma y pasar por los pequeños poros de los capilares. ¿De acuerdo? Hay 4 tipos de fagocitos. Los monocitos, que realmente están en la sangre en forma de monocitos, vemos que son células muy grandes, esto es el tamaño de un glóbulo rojo, este es el tamaño de un monocito, tienen un grandísimo núcleo, en forma aproximadamente pues, de habichuela, más o menos, y se almacenarían en los tejidos en los que se diferencian. Quiero decir, el monocito es el macrófago del tejido cuando está en la sangre. Cuando llega a la sangre se transforma en macrófago del tejido. Esos macrófagos tendrán un tamaño muchísimo mayor que el que tenían en la sangre que el resto de los otros fagocitos y tienen una grandísima capacidad fagocítica y actividad quimiotáctica. ¿Eso qué es la quimiotaxis? Es la capacidad de llamar otra estructura del sistema inmunitario. Esto es un poquito lo que pasa con el famoso coronavirus, ¿no? El efecto secundario tan grave que ocurre inflamatorio, pues ocurre porque los monocitos, cuando detectan el coronavirus, llevan tiempo intentando eliminarlo, no lo consiguen, genera lo que se llama una tormenta de citoquinas. O sea, mediante las citoquinas, que son unos enzimas que liberan, unos productos que liberan, obligan al sistema inmunológico a atacar a lo bestia. Y eso es lo que genera daño en el pulmón, ¿no? Bueno, los monocitos en la sangre serían 1 o 6% en la circulación periférica. Se formaría en la médula ósea. El tejido específico sería el macrófago tisulario, el macrófago de los tejidos o histocitos, ¿vale? Son células grandes, sus núcleos más o menos arriñonados en forma de habichuela, como hemos dicho antes. La cromatina en el núcleo es laxa, no está muy compacta. El citoplasma es abundante, tiene orgánulos, los lisosomas tienen menos lisocima que los neutrófilos, por ejemplo, que son otro tipo de fagocitos. Bueno, pues se encargan, como digo, digieren todo lo que ven extraño, ¿vale? No preguntan mucho. Neutrófilos. Bueno, son las células más numerosas en una sangre con una fórmula leucocitaria normal. Me explico. Si la sangre tiene una infección vírica o un cáncer, no va a tener tanto neutrófilos y va a tener bastante linfocitos. Pero en este caso, en una infección bacteriana o cuando cuando el organismo está sin infecciones, son los mayoritarios, ¿vale? Serían los primeros fagocitos que actúan ante una infección, normalmente bacteriana, ¿vale? Forman el llamado pus junto a los restos de bacterias muertas. O sea, cuando tenemos una herida con pus, una espinilla, lo que sea, que sepáis que los neutrófilos están actuando allí, ¿vale? Hay 2 tipos de neutrófilos. Los neutrófilos jóvenes, que se llaman callados con Y, ¿vale? Porque un callado es un bastón, ¿vale? Tienen esa forma de bastón. Y después también los neutrófilos maduros, que son los segmentados. Si os fijáis, el núcleo es como si fuera una ristra de morcilla. Esto, cuando vemos mucha cantidad de esto y poca de esta, nos está indicando que la infección bacteriana, si está en curso, es una infección vieja. Lleva ya tiempo trabajando el cuerpo contra ella. Si vemos mucha cantidad de neutrófilos jóvenes respecto a los neutrófilos viejos, significa que es una infección bacteriana incipiente. O sea, que la infección lleva poco tiempo en el cuerpo. Esto es importante para diferenciar una infección que está acabando o que es crónica, que se ha quedado ya para siempre y que produce un número de neutrófilos común, de una infección que acaba de entrar en el cuerpo y que el cuerpo sigue luchando contra ella y a lo mejor va a precisar de la acción de antibióticos, ¿vale? Acordaros que los antibióticos solo actúan cuando son bacterias, ¿de acuerdo? En virus no, nunca. Los basófilos intervendrían junto con los mastocitos del tejido conectivo en las llamadas reacciones alérgicas e inflamatorias. Por lo tanto, serían en eso, ¿no? Realmente en la sangre no vamos a encontrar mucha cantidad, son bastante bajos, ¿vale? Son el tipo menos común de granulocitos, de glóbulos blancos o leucocitos. Constituyen menos del 1% de la población total de leucocitos. De hecho, si tú los miras al microscopio,
tienes que mirar muchísimas células para encontrar una, y probablemente no la encuentres. Yo he visto muy pocas veces y he visto muchísimas células de la sangre al microscopio, os lo puedo asegurar. Normalmente, cuando te hacen una fórmula que lo hacen por una máquina, te dicen 0 o 1. Si tienen 0 o 1, que no han visto ninguno. Miden alrededor de 8 a 10 micras de diámetro, son los principales responsables de la respuesta alérgica y antigénica, liberando una sustancia que se llama histamina. Por eso, cuando tenemos una alergia, nos ponen antihistamínicos. ¿Vale? Entonces, con las alergias debería estar alto. Sí y no, ya veremos. Estos sí que van a estar altos en las alergias. Participarían en las infestaciones por parásitos intracelulares. ¿Qué es una infestación? Una infestación es cuando se te mete un parásito en el cuerpo que no es un microorganismo unicelular. Por ejemplo, un piojo, una tenia solitaria, más que un piojo no porque es exterior, una tenia solitaria, un quistita tídico, cualquier tipo de parásito pluricelular interior, ¿vale? Que entra en el cuerpo. Los piojos no me valen, ¿vale? Sus niveles en sangre se elevarían cuando hay un brote alérgico también. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando hay un brote alérgico, reacciona como si hubiera un parásito. No sabe reaccionar bien. Una alergia es un mal funcionamiento del sistema inmunitario, que ya veremos un poquito más adelante. Por tanto, si nosotros encontramos en nuestra sangre un nivel alto de eosinófilos, más de 10%, sabemos que esa persona tiene un brote alérgico, ¿vale? ¿Cómo son los eosinófilos? Tienen un núcleo también lobulado, citoplasma con gránulos, la sangre está en bajos niveles y aparecen sobre todo en tejidos conectivos. Sus gránulos son componentes muy reactivos, se defienden frente a los helmintos. Los helmintos son por los platelmintos, las tenias y demás, pues nos defienden, mejor dicho, y son atraídos químicamente y son abundantes en las alergias, ya os digo, por esa reacción tan extraña que tienen, que atacan al cuerpo como si fuera el alérgeno, como si fuera un parásito pluricelular, cuando realmente no lo es. Eso genera, entre otras cosas, una respuesta inflamatoria. Pero una respuesta inflamatoria mala. La respuesta inflamatoria no es mala, es normal. Una respuesta inflamatoria local ocurre durante la respuesta inmunitaria innata. En este caso, los macrófagos y los neutrófilos lo que hacen es fagocitar activamente y destruir los microorganismos patógenos. Mira, fijaros, los monocitos están en la sangre en poca cantidad porque enseguida pasan a los tejidos. Su misión no es estar en la sangre, su misión es producirse en la médula ósea roja, circular por la sangre y irse liberando en cuanto encuentren un capilar cercano. No son llamados por nadie, van a los tejidos a convertirse en los macrófagos de los tejidos. Están allí siempre, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando detectan algo raro, comen y al comerse tienen capacidad de multiplicarse, se hacen más grandes. Y entonces cuando llaman a los neutrófilos viajan fácilmente de la sangre hacia los tejidos, pero su misión es estar en la sangre. Digamos que los monocitos son tropas que van a buscar un destino para quedarse allí, y los neutrófilos son tropas que van a ayudar cuando hay una infección en un sitio local. ¿Vale? O sea que los neutrófilos siempre van a estar en la sangre, a no ser que tengan que salir, y los macrófagos solo van a estar en la sangre, los monocitos, solo van a estar en la sangre hasta que llegan a su destino, se licencian como si fueran militares y se convierten en macrófagos de los tejidos, ¿vale? Entonces, imaginaros, tenemos dos soldados, los que siempre están en un sitio y los que ayudan cuando hay un ataque. Los que siempre están en el sitio serían los macrófagos de los tejidos que provienen de los monocitos de la sangre, son los monocitos modificados, por decirlo así, y después estarían los neutrófilos, que siempre van a ser neutrófilos y van a irse a buscar la lucha, lo que tienen que atacar en un momento dado. Bueno, al mismo tiempo, los llamados mastocitos, células cebadas, y los fagocitos liberarían una serie de sustancias químicas responsables de una reacción local. Esas sustancias son las que producen la inflamación. Esa reacción se llama respuesta inflamatoria y lo que hace es aislar una zona, entumecerla y destruir un agente patógeno en un punto de infección. O sea que lo que intenta es aislar del resto de la sangre una estructura donde sabemos que ha entrado un microorganismo. Imagínate que te pinchan con un rosal, con una rosa, ¿vale? Esa, al pasar un día o dos, ahí se va a inflamar. ¿Por qué? Pues porque sabe perfectamente que las bacterias que hay en el aguijón, si dejásemos que entrasen en la sangre, podrían provocar un problema gordo. Entonces lo que se intenta con la reacción inflamatoria es intentar que ahí se quede la infección y llevar ahí sus soldados, que son los macrófagos y los neutrófilos y otra gente que viene después, para eliminarlo en el punto de infección. Si lo consiguen, se acabó, perfecto. Si no lo consiguen, ya tendrá que entrar
otro tipo de sistema inmunitario que no es el innato, sino que es el adquirido, ¿de acuerdo? Bueno, entre esas sustancias químicas que producen la inflamación estarían las histaminas, o la histamina. Por eso, cuando tenemos una inflamación producida por un efecto de alergia, una hipersensibilidad, un trabajo demasiado bestia de estas células, nos ponemos antihistamínicos para bajar la inflamación, ¿vale? Los eicosanoides también serían otro tipo de historia, y también las citocinas e interferones. Las citocinas o citoquinas, ¿habéis escuchado eso de la tormenta de citoquinas? ¿Vale? Bueno, como extra, al final de este tema, os voy a dar una explicación muy sencillita que he pillado por ahí sobre el tema del coronavirus, para que entendáis cómo funciona el sistema inmunológico, cómo intenta hacer su trabajo el pobrecito, pero el cabrón del virus este lo confunde. Es un muy puñetero, ¿vale? Bueno, pues fijaros, histamina, inflamación, eicosanoide, inflamación, citocinas e interferones generan inflamación porque llaman a otras células del sistema inmunitario, ¿vale? ¿Qué producen esas citocinas, esas eicosanoides, histamina sobre todo? Vasodilatadores. O sea, crece el tamaño de los vasos sanguíneos para que lleguen más células sanguíneas inmunocompetentes, o sea, más glóbulos blancos. Se estimula la permeabilidad capilar para que esas células, los neutrófilos sobre todo, salgan de la sangre y vayan al tejido. Y esto lo produce sobre todo, como digo, la vasodilatación y la estimulación de la permeabilidad capilar, la histamina. Lo que hace es producir ese enrojecimiento e inflamación típico de la zona. ¿Por qué nos duele? Pues porque cuando estira la piel, pues también lógicamente se generan estimulaciones sobre las terminaciones nerviosas. Y por eso nos duele. Por eso cuando tenemos una cosa inflamada, bueno, nos duele muchísimo, porque es como si tú tienes imagínate que te cogieran la boca y te inyectaran, o el lateral, el carrillo de la boca, te inyectaran ahí un líquido y te estirase. Joder, te dolería, ¿no? Pues imagínate, eso mismo está haciendo, donde tienes esa inflamación. Te está haciendo que la misma sangre genere una bolsa inflamatoria. Y eso es lo que duele, ¿no? Las citocinas y los interferones, ¿qué hacen? Atraer quimiotácticamente, yo lo he utilizado 2 veces, ¿qué es el quimiotactismo? ¿No os acordáis de lo que era el quimiotactismo? Eso se ve con las plantas, por ejemplo, con las bacterias. Quimiotactismo es la atracción por una sustancia química. Pues digamos que es como el flautista de Amelín y la rata, bueno, pues en este caso una sustancia química, que son las citoquinas o citocinas, los interferones, que atraerían a los fagocitos, además de activar ciertos tipos de linfocitos, que eso ya lo vamos a dejar para la memoria, para la respuesta inmunitaria no innata, sino la específica. Digamos que realmente yo voy a hablar de una, voy a hablar de la otra, pero están totalmente interconectadas. El sistema inmune es todo uno, ¿vale? Bueno, la respuesta concluye con la destrucción del patógeno y la limpieza y reparación de la zona por parte de los macrófagos y los fibrocitos del tejido conectivo. Los fibrocitos son otro tipo de macrófagos de los tejidos. Lo que hacen es que, imagínate, la guerra se ha acabado. ¿Qué es lo que queda ahí? Restos de la batalla, restos de bacterias, restos de células muertas. Muchas veces los macrófagos y los neutrófilos revientan literalmente de tanto comer. No os preocupéis, cuando revientan, lo que hay dentro ya ha sido destruido. No van a reventar, van a liberar la bacteria otra vez. No es así. Entonces, cuando se quedan esos restos de células muertas, pues los macrófagos van limpiando. Por eso una inflamación, primero se produce la inflamación, se enrojece, se puede incluso amoratar si se ha vertido de sangre, y después los propios macrófagos van limpiando hasta que desaparece esa inflamación. ¿De acuerdo? Esto sí se produce, por supuesto, la destrucción del patógeno. Si el patógeno sigue ahí y sigue siendo detectado, la reacción continúa, ¿vale? Sistema inmunitario adaptativo. Bueno, antes de hablar de esto, ¿por qué unas personas tardan más en bajar una inflamación? ¿Por qué otras personas tardan menos? ¿Por qué unas inflamaciones son más mayores y otras menores? Bueno, pues evidentemente el estado inflamatorio de cada persona es el suyo. No inflamo lo mismo yo que tú, ni retiro lo mismo, ni mis macrófagos son tan efectivos como los tuyos. Evidentemente cada uno tiene sus características genéticas que se representan o se expresan, mejor dicho, en todos los factores. Por supuesto, en el tipo de células sanguíneas que tú tienes también. ¿De acuerdo? Empezamos a hablar del sistema inmunitario adaptativo, ¿vale? Las moléculas y los tipos celulares de ese sistema inmunitario serían los antígenos, los linfocitos y los anticuerpos. Vamos a ir por partes. ¿Qué es un antígeno? ¿Un antígeno es una parte de nuestro cuerpo? No. Y sí. Me explico. Un antígeno es toda sustancia a la que el sistema inmunitario adaptativo reconoce como extraña, por lo que desencadena contra ella una respuesta inmunitaria adaptativa específica. Por lo tanto, en principio nos parece que un antígeno es
un bichito que viene de fuera, una partícula que viene de fuera. No, no señor. El antígeno es la zona, o las zonas, porque puede haber más de una, de un patógeno o de otra cosa que no es un patógeno, que viene del exterior. ¿Vale? La parte reconocida como extraña, no todo el patógeno, ¿de acuerdo? Es como el carnet de identidad, para que me entendáis. Ahora os digo, ¿por qué digo que también es parte de nuestro cuerpo? Porque realmente nosotros, en nuestras células, tenemos antígenos. Son antígenos para otros seres. Imagínate que yo le quiero ceder un riñón, porque soy buena gente, a una persona que tiene un problema de riñón. Y esa persona le hace una prueba y dice, no, tú tienes unos antígenos que son diferentes. Por lo tanto, si tú pusieras mi riñón en esa persona, pues la persona rechazaría el riñón. ¿Por qué? Porque para esa persona mis células son antígenos o contienen antígenos. Nosotros, por tanto, contenemos antígenos. Pero esos antígenos, para nuestro sistema inmunitario, no son antígenos. Son moléculas propias. Son lo que llamamos sistema mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, primera función que decíamos en la primera clase que tiene que hacer el sistema inmunitario cuando estamos en la barriguita de nuestra mamá es diferenciar lo propio de lo extraño. ¿Qué ocurre cuando tenemos una enfermedad autoinmune? Que vamos a hablar en este tema de ella. Que el sistema inmunitario se vuelve un poco tonto y ataca a células de nuestro propio organismo. ¿Por qué? Porque cree que esos antígenos, de repente, que eran buenos, pues son malos. Se vuelve loco, ¿de acuerdo? Y lo que no era antígeno lo convierte en un antígeno. Por tanto, acordaros, antígeno, sustancia que el sistema inmunitario adaptativo reconoce como extraña. Y contra ella se desencadenará una respuesta inmunitaria adaptativa específica, que por supuesto es una bomba teledirigida. Es lo más efectivo que tenemos. Ya no estamos hablando de un macrófago que come todo lo raro indiscriminadamente. No, imagínate este virus de aquí y este virus de aquí. Si el sistema inmunitario adaptativo ha reconocido a este, pero a este todavía no, a este se lo carga, a este pasa. Si estos virus son reconocidos por un sistema inmunitario inespecífico, se los come a los dos, sin preguntar. Por tanto, a veces es mejor uno, a veces mejor otro. Por supuesto, cuando tienes la bomba correcta para el virus correcto, para la bacteria correcta o para lo que sea, es mucho mejor el adaptativo, es mucho más rápido. De hecho, cuando tú estás vacunado, entre comillas, o has pasado una enfermedad, tu sistema inmunitario es tan rápido en el reconocimiento y eliminación del bicho que es que no nota la enfermedad. ¿De acuerdo? A lo mejor puedes sentir un leve resfriado y de repente al mediodía se ha acabado con la película. Bueno, ¿qué son los antígenos? Son macromoléculas que están en la superficie celular de los patógenos, de la partícula de polen, de la célula de nuestro cuerpo, pero en este caso estamos hablando de inmunidad o de los patógenos, ¿no? Generalmente son proteínas o glúcidos, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿qué es el epítopo o determinante antigénico? Acordaros de estas palabras: antígeno, epítopo. Si no, epítopo suena feo, determinante antigénico es exactamente lo mismo. Es una pequeña zona dentro del antígeno, o sea, dentro de la zona que es reconocida como extraña, formada por un número reducido de aminoácidos o monosacáridos, acordaros que era una proteína o era un glúcido, que es la que permite que el antígeno se una de forma específica a una cosa que se llama anticuerpo. Vale, vamos por partes. Repito, antígeno, partícula o parte, mejor dicho, de una sustancia ajena al organismo, sea un patógeno o no, que es determinada como extraña. ¿Qué es lo que determina que sea reconocida como extraña? ¿Qué es el epítopo? Es la zona, o el determinante antigénico, es la zona pequeña del antígeno, no es que sea reconocida como extraña, es en la que se puede pegar una cosa que llamamos anticuerpo. Digamos que es la cerradura de la llave que es el anticuerpo, ¿vale? Un mismo antígeno tiene la característica que puede tener varios determinantes antigénicos. El área de la molécula del anticuerpo que interacciona con el epítopo, o sea, la zona exacta del anticuerpo que interactúa con el epítopo, se llama parátopo. O sea, ¿qué es el parátopo? Pues si el epítopo es la cerradura, el parátopo es la llave. O sea, el epítopo es del antígeno y el parátopo es del anticuerpo. Epi significa superficie, topo es espacio y para él es el entrante, vamos, lo he dicho al revés, pero bueno.
¿Me entendéis? La del anticuerpo, la del que va hacia la defensa, es el parátopo. El epítopo es la zona del antígeno donde se engancha. ¿De acuerdo? Bueno, ahí veis un poquito cómo sería el asunto. Este sería el anticuerpo, esa cosilla que tiene de color amarillo, este virus feo aquí, que tiene pinta de, ya sabéis, ¿no? Aunque no lo es. Bueno, pues esto sería, esa zona sería el antígeno. Y esa zona exacta, donde engancha con el anticuerpo, sería el epítopo. Y esa zona del anticuerpo, justo, que engancha con el antígeno, sería el parátopo. El antígeno sería considerado, pues prácticamente todo esto. Y este sería como un epítopo, un determinante antigénico, este sería otro, etcétera, ¿vale? Esos serían los epítopos. Este y este. Triangular, que no hay ninguno que se haya enganchado, pero fijaros, sí hay dos. O sea que este mismo virus podría tener dos tipos de anticuerpos diferentes que lo atacaran. Podría ser posible. Otra célula importante, importantísima, los linfocitos. Bueno, los linfocitos no son una célula, son un grupo de células, ¿vale? Hay muchos tipos de linfocitos. Son leucocitos, o glóbulos blancos, de la estirpe llamada linfoide. Acordaros que la otra, la de los neutrófilos y monocitos, era la de la mieloide, ¿vale? Esos se formarían también en la médula ósea roja a modo de linfocitos inmaduros. Pasarían a la sangre y desde ella se dirigirían a unos órganos linfoides específicos en los que se completa su maduración, ya sea el timo, ya sean los ganglios linfáticos, etcétera, ¿no? O en las aves la bolsa de Fabricio se llama, ¿no? Durante ese proceso, cada linfocito va adquiriendo un tipo de receptor antigénico en su superficie celular, que se unirá específicamente a un tipo de epítopo. O sea, quiere decir esto, que cada linfocito produce solo un tipo de anticuerpos, que se llaman anticuerpos monoclonales. Por tanto, un mismo linfocito no va a tener capacidad cuando madura. Antes de madurar podrá hacer cualquier cosa, pero cuando madura, cuando se especializa, solamente podrá vencer o podrá actuar frente a un tipo de determinante antigénico. No frente, imagínate, un linfocito, un anticuerpo producido por linfocitos va a actuar contra él aquí y aquí. No, no, no. Un grupo de linfocitos van a producir este que actúa contra este y otro grupo diferente de linfocitos producirá este de aquí que actúa contra este. Y si fuera otro contra el verde, tendría que ser una estirpe, una línea de linfocitos maduros que produciese anticuerpos solo contra ese triángulo. Imaginaros lo específico que es el asunto y la cantidad de células que podemos tener. Bueno, decíamos, durante ese proceso, acordaros, cada linfocito adquiere un tipo de receptor antigénico, o sea, un tipo de parátopo. Y eso se unirá específicamente a un tipo de epítopo. La descendencia de un mismo linfocito maduro será lo que llamamos un clon celular. Tendrá una capacidad de dividirse súper rápida. Esto es súper rápido. Miles y miles de divisiones en muy poco tiempo. Todos los linfocitos de ese clon tendrán la potencialidad de reconocer y responder al epítopo para el cual han sido creados, pero no para otro. Imagínate lo que yo decía antes. Tenemos este virus aquí, tenemos otro distinto aquí. Este es reconocido, este no. Este pasa, este ni de coña. Cuando un antígeno entra con su epítopo en el organismo, se encontraría con muchísimos clones de linfocitos diferentes. No obstante, solo uno sería capaz de unirse, seleccionar e inducir la expansión de un clon de célula, una línea celular clónica que tendría los receptores específicos para él. Es lo que se conoce como selección clonal. ¿De acuerdo? Para nosotros eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir de esa capacidad que tiene el organismo de reconocer diferentes tipos de antígenos, somos capaces de producir muchísimos anticuerpos que pueden servirnos para reconocer lo que sea. Por ejemplo, las pruebas que hacemos ahora para reconocer el virus, la PCR no, pero las pruebas rápidas son a base de anticuerpos y antígenos. ¿Vale? Bueno, ahí veis un poquito la teoría de la selección clonal de inmunidad adaptativa. Tendríamos que un antígeno seleccionaría, por ejemplo, ese antígeno que se la llamamos X, que es esa bolita, busca, no él no busca, pero encuentra, vamos, lo buscan a él. Imaginaros, están todos estos, y este casualmente tiene la capacidad plástica de adaptarse a la forma de ese antígeno. Por lo tanto, este de aquí, estos de aquí quedan en el número que estaban, pero este tipo de aquí, este linfocito de aquí, empieza a dividirse. En primero en dos, después en dos otros dos, y así sucesivamente. Estamos hablando de que en pocas horas tendremos ahí un ejército.
¿Y qué ocurre? Que cuando vengan otros amiguitos de este, se van a encontrar directamente con toda esta gente, que van a ser inmunocompetentes frente a él. Y por tanto, pues le van a impedir. ¿Cuál es el problema? Que este tío sea muy rápido dividiéndose. Y entonces, por muchos que creamos, que creemos esta historia, pues a veces no la tiene. Esto es una batalla, realmente. Linfocitos T. Vamos a hablar de, hemos dicho que hay diferentes tipos de linfocitos. Empezamos hablando de linfocitos T. Esos linfocitos T inmaduros maduran y se diferencian en el timo, por eso se llaman linfocitos T, por el timo. ¿Dónde está el timo? Debajo del esternón, o detrás del esternón, y hay 4 tipos de linfocitos T. Los linfocitos T4, o linfocitos T helper, o colaboradores, muy importante, también llamados auxiliares, responsables de la puesta en marcha de la respuesta inmunitaria. Ellos directamente no matan a nadie, pero ordenan a los demás. Están en el cuadro de mando diciéndole, oye, tú tira por aquí, tira por allí, y lo que hacen es ayudar a la proliferación y diferenciación de linfocitos T8, que veremos un poquito más adelante, y activarían a los macrófagos y a los linfocitos B. Los macrófagos lo hemos visto antes, que son los que se encargan de fagocitar, y también, por eso decíamos que las respuestas están mediadas, o completamente influidas unos con otros, y los linfocitos B, que no lo hemos visto todavía, son los otros grandes tipos de linfocitos que hay, que son los que van a producir los anticuerpos. Los T8, o linfocitos T citotóxicos o citolíticos, los TC. Bueno, lo que hacen es destruir las células cancerígenas y aquellas infectadas por virus u otros patógenos intracelulares. Por tanto, estas ahora mismo con los coronavirus están muy activas. Son células que se encargan de destruir otras células. ¿Por qué? Porque una célula infectada por un virus o una célula cancerígena para el sistema inmunitario son células absolutamente inútiles ya. Son células que no van a regenerarse. Esto no es como el sistema penal que te mandan a la cárcel para que tú te ¿cómo se dice? Te regeneres, ¿no? Aquí, lo siento, célula que es detectada como cancerosa o infectada por virus, ella misma se sacrifica, entre comillas, poniendo antígenos que no tenían su superficie y se marca como, oye, que yo tengo aquí el primo, imaginaros que ha entrado en la bolita que hemos visto antes, ¿vale? Si esa bolita, que es un virus, infectase a una célula, la célula en su exterior pondría esos determinantes antigénicos, pondría fuera los antígenos del virus, o los epítopos, mejor dicho, del virus, para que el sistema inmunológico sepa que esa célula está petada de ellos. Es como cuando tú pones una carpetita con archivos y se ve la fotillo del archivo. Como el archivo sea porno, sabe que lleva porno dentro, que lo sepa. Bueno, pues esto es lo mismo, lo que hace, eso se llama presentar al antígeno. Entonces, esa célula es atacada y es destruida mediante esa célula, que lo que hace es producirle unas perforaciones, introducirle unas toxinas y cargárselas, ¿vale? Tendríamos los linfocitos T supresores o reguladores, los llamados TS. Se trata de linfocitos T4 y T8 que se especializan y actúan deteniendo la respuesta inmunitaria cuando el patógeno es inactivado, para que no gastemos recursos, ¿vale? Son células supresoras, pero realmente son de las otras que hemos visto, tanto de las T4 como de las T8, pero que se encargan de decir, bueno, para ya está bien la cosa. Después tenemos otra interesante, las células asesinas natas o natural killers, ¿vale? Fijaros que inglés tengo hoy, ¿no? Se diferencian a partir de los linfocitos T inmaduros, pero sin proceso de maduración en el timo. Por eso no tienen receptor antigénico específico. Su respuesta inmunitaria es por tanto inespecífica. Son algo así como los neutrófilos o los macrófagos, pero en lugar de fagocitar lo que hacen es destruir. Destruyen todo lo que no tenga extraño. Todo lo que ellos reconozcan que no es un antígeno del cuerpo, lo destruyen, ¿vale? Y son bastante eficaces. Tienen cosas en común con esto, pero son un poquillo más bestias, ¿no? Lo que hacen es perforar sobre todo membranas plasmáticas y obligan a las células amistosamente a suicidarse, ¿vale? Bueno, son bastante más agresivas incluso que los linfocitos T8, pero la diferencia es la siguiente. Esta gente, cuando encuentra su presa, son bastante difíciles de parar. Esta gente, la ventaja que tiene es que a lo mejor aquí está la célula infectada por un virus y aquí esta célula infectada por otra, se las cargan a las dos. Los linfocitos T8 solo se cargarían a la célula teledirigida, a la que tienen, con la que tienen antígenos en común, ¿no? Bueno, linfocitos B. Serían linfocitos B, células que madurarían en la médula ósea roja, excepto en las aves, que maduran en un sitio que se llama bursa de Fabricio o bolsa de Fabricio, por eso lo de linfocitos B, ¿vale?
que B no viene por una estructura de nuestro cuerpo, viene por las aves, ¿vale? En las aves lo hacen, como decíamos, un órgano linfoide cerca de la cloaca. La cloaca sabéis que es el culillo, ¿no? La zona común entre el ano, el reproductor y el excretor, que se llama bursa de Fabricio o bolsa de Fabricio. Los linfocitos B se activan por interacción con los linfocitos T4. ¿Os acordáis cuáles eran los T4? Pues vamos a recordarlo. Los T4 son los auxiliares, ¿vale? Como median toda la respuesta, media la respuesta inmune que hacen esta gente, que se llama respuesta inmune celular, y también media la respuesta de los linfocitos B, que es la respuesta inmune humoral, la que produce anticuerpos. Esos linfocitos B se activan por interacción con los linfocitos T4, hemos dicho, con los helper, y se transforman en células plasmáticas. ¿Qué es una célula plasmática? Un linfocito B maduro con capacidad de producir anticuerpos. Esas células plasmáticas experimentan un aumento de tamaño, se desarrolla su retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son glucoproteínas. Y si os acordáis, el retículo endoplasmático rugoso, una de las cosas que hace es sintetizar proteínas para su liberación al exterior. Esto guarda relación con su función. Sintetizan grandes tipos, como digo, grandes cantidades de un tipo de anticuerpos específicos para el epítopo que desencadenó la respuesta inmunitaria. Acordaros, esta gente le pasa igual que los linfocitos T citotóxicos. Solamente van a producir anticuerpos contra un antígeno. Un mismo linfocito B no puede producir dos anticuerpos diferentes. Son monoclonales también. Hemos hablado de las células, ¿vale? Ahora vamos a hablar de las moléculas, de los anticuerpos. Bueno, los anticuerpos probablemente son las moléculas estrella del sistema inmunológico adaptativo. Son proteínas globulares del plasma sanguíneo pertenecientes al grupo de las inmunoglobulinas o gamma-globulinas. Son glucoproteínas, como hemos dicho antes. Tienen una pequeña parte glucídica y una gran parte proteica. Las células plasmáticas, o sea, los linfocitos B madurados, los fabrican de forma específica como respuesta a la entrada de un antígeno en el organismo para destruirlo o neutralizarlo. Acordaros, si una célula sola, ya sea linfocito T o linfocito B, solo puede actuar frente a un determinante antigénico de un antígeno, un anticuerpo, evidentemente no va a pasar lo mismo. Solo va a ser capaz de neutralizar o destruir a un tipo de determinante antigénico. La unidad básica de cada anticuerpo sería un monómero que se corresponde con una molécula de inmunoglobulina llamada Ig, ¿vale? Esa estructura tiene forma aproximadamente de Y. Ahí vemos una representación muy bonita, cómo sería aproximadamente ese átomo. Y esto que veis aquí es un pentámero, ¿vale? Estos son como 5 Y, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y se representan, es otro tipo de inmunoglobulina. Esto es importante. Una de las cosas que me preguntan en selectividad es funciones de las células, por supuesto, y anticuerpos, estructura y tipos. Y esto es lo que vamos a ver ahora mismo. Por tanto, esta parte es muy importante para la selectividad. Bueno, esas moléculas de inmunoglobulina o de gamma-globulina o de anticuerpos se pueden presentar en forma de monómeros, ¿vale? Dímeros, dos juntas. Os voy a poner una imagen un poquito más para adelante. Ahí veis un dímero. Ahí lo veis. Este sería el dímero. Son la IgA, la inmunoglobulina A. O incluso pentámeros, como hemos visto antes, ¿vale? Me vuelvo un poquillo atrás y hablamos de su estructura. Acordaros que una de las cosas importantes. ¿Qué es una inmunoglobulina? Una heteroproteína, que es una heteroproteína, una parte que tiene un grupo proteico, que es una proteína, y un grupo no proteico, que en este caso es un glúcido, ¿vale? Por tanto, son glucoproteínas, sus cadenas polipeptídicas serían glucosiladas, mediante la unión de restos de glúcidos a los aminoácidos por enlaces N-glucosídicos y también O-glucosídicos. Cada monómero de la inmunoglobulina, que sería la unidad básica del anticuerpo, sería una estructura integrada por asociación de 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas ligeras o cortas y 2 cadenas pesadas o largas. En inglés, L de light y H de heavy, ¿vale? Las cadenas ligeras o L constan de L de light, ¿vale? Constan del dominio variable VL o región N-terminal, acordaros, amino terminal, y dominio constante CH o región carbono terminal. Las cadenas pesadas o heavy constan de un dominio variable también, VH o región N-terminal también, y un dominio constante o región C-terminal, exactamente igual. Lo que pasa es que ya veréis que no son las mismas. Cadenas pesadas y ligeras se unen entre sí a través de enlaces disulfuros
definiendo una forma en forma de Y en la que se distinguen esas partes. Unos brazos integrados por las regiones variables n terminales y unas patas de la Y, que sería la región del tallo, ¿vale? Bueno, pues esas regiones, en esa región se localiza el parátopo. Acordáis que es la zona geométrica que es capaz de enganchar con el epítopo del antígeno, ¿vale? O con el determinante antigénico. Tiene una geometría definida que garantizaría su unión específica. Tiene una región bisagra, que es entre la Y, los brazos de la Y y el tallo, ¿vale? Y eso da flexibilidad a la molécula. Y también el tallo, formado por las regiones constantes solo de las cadenas pesadas. Las ligeras se quedaron en los brazos de la Y. Bueno, ahí lo veis mejor, ¿vale? Eso que veis en amarillito serían las zonas variables, regiones variables de las cadenas ligeras, ¿veis? Y pesadas. Entre las dos, esa estructura geométrica, ¿veis? Sería el parátopo, el epítopo, y aquí tendríamos esa región bisagra, los puentes disulfuro que enganchan las cadenas ligeras y las pesadas, y aquí, si os fijáis, en la parte del tallo solamente habría cadenas pesadas. Esto de aquí son los glúcidos, ¿vale? Esos especie de cuernecitos que veis ahí son las zonas glucídicas. El glúcido es pequeñito, por eso tiene unos residuos pequeñitos. Importante, ¿eh? Región constante, siempre es igual para todos los anticuerpos, para todos, me da igual, que sean de 1, de 5, me da igual. Esta zona moradita siempre va a ser igual, ¿vale? O rosa, no sé cómo la veis. Y esa zona amarilla es la que determina que un anticuerpo se una a un antígeno o a otro diferente, ¿vale? O sea, esta región variable es interesante. Esto, evidentemente, es una zona aminoácido, está definido por el ADN, y tenemos regiones en el ADN que casualmente, o no casualmente, son capaces de variar. O sea, esta zona amarilla no siempre es igual. Esa zona amarilla es moldeable con respecto al antígeno que detectemos. Primero se detecta el antígeno, después el ADN se manipula para que genere esas regiones amarillas y después se produce el anticuerpo. O sea que nuestra información genética, magia, está la información para hacer anticuerpos frente a cualquier organismo extraño, haya estado antes en nuestro cuerpo o no haya estado antes en nuestro cuerpo. Esto es muy, muy, muy interesante, porque probablemente sea una prueba más de la evolución. Todos los seres vivos estamos muy conectados, tanto que nos reconocemos. Sabemos cómo es el ADN de una bacteria, o el antígeno que tiene una bacteria, o el antígeno de un virus. Lo podemos determinar, esos determinantes antigénicos, sin haber contactado con nosotros, y en relativamente poco tiempo. Es una cosa bastante interesante. Bueno, aquí voy a terminar con los tipos de inmunoglobulina, ¿vale? Hay 5 tipos o clases de inmunoglobulinas que se diferencian entre sí por el tipo de región constante que poseen en sus cadenas pesadas. O sea, si son monómeros y tal. Eso yo he dicho que son todos iguales dentro de cada grupo, me explico. Empezamos por la IgM. Ojo con el nombrecito, ¿vale? Se producen de forma mayoritaria en la primera exposición a un antígeno. Por tanto, está vinculada a estados iniciales de la respuesta inmunitaria. Se localizan únicamente en el suero sanguíneo, donde forman anticuerpos pentaméricos. O sea, ese que veis de 5, esos son los IgM. Cuando acaba de entrar una infección en tu cuerpo y el cuerpo está luchando contra ella, lo vamos a encontrar en muchos de estos. Son los anticuerpos de primera respuesta. Son pentaméricos porque, imaginaros, cada bracito de una Y es capaz de unirse a un determinante antigénico diferente. Por tanto, esta se puede unir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Puede bloquear hasta 10 unidades de lo que sea, no vamos a decir que es un virus, pues puede ser otra cosa, al mismo tiempo. Por lo tanto, son de respuesta rápida, ¿vale? Lo que pasa es que son bastante caros. Entonces, cuando pasa un tiempo, son sustituidos por otros. Se localizarían, como decía, únicamente en el suero sanguíneo. No lo podemos encontrar en otro lado. Ahí formarían anticuerpos pentaméricos. Acordaros siempre de esta estructura. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que más se pregunta. IgG sería la llamada de memoria. Cuidado con la M y la memoria, ¿eh? La M son de respuesta rápida. Los G son los de memoria. Son las llamadas gamma globulinas, realmente, o IgG. Sería la única que traspasaría la placenta y proporcionaría defensa al recién nacido durante las primeras semanas de la vida, y forma anticuerpos monoméricos presentes en fluidos intersticiales, en la sangre, y son el principal anticuerpo asociado a la memoria inmunológica. O sea, cuando nos ponen una vacuna, lo que queremos es fabricar estos elementos, tener en nuestra sangre continuamente
legiones de inmunoglobulina G frente a ciertos antígenos. Por ejemplo, frente al sarampión, la gripe, o a lo que nos vacunen. En un futuro, pues probablemente frente al coronavirus, no sabemos. Los IgA formarían anticuerpos diméricos, o sea, este de aquí, IgA, son más fáciles de reconocer. Los M y los A, evidentemente los G y los D se parecen bastante. Estos son muy diferentes, porque estos son 2 y esos son 5, ¿vale? Acordaros, la región que veis en ese color, en este, son de diferentes colores ahí porque son distintas. Me explico. Todas las IgG tienen esto azul, igual, pero son distintos a la IgA, a la IgM, a la IgE y a la IgD, ¿vale? O sea que aquí tenéis que tener cuidado con eso. Bueno, nos hemos quedado en la IgA. Importante, forman anticuerpos diméricos especialmente abundantes en las secreciones de nuestras lágrimas, en nuestra saliva, en los calostros. ¿Sabéis lo que es los calostros? La leche inicial que se produce la primera vez que se mama, ¿no? En la propia leche materna y secreciones de los tractos respiratorio, intestinal y urogenital. Son importantes porque nos dan una inmunidad que nos puede conferir nuestra madre con la lactancia. Por eso es tan importante la lactancia, ¿de acuerdo? Más cosas. La IgE, o inmunoglobulina E, origina anticuerpos monoméricos localizados en los tejidos y son especialmente altas en reacciones alérgicas. Vamos a buscar inmunoglobulina E cuando veamos que una persona tiene la alergia alta, ¿vale? De hecho, se busca. Tengo un resfriado raro, no sé qué. Me da el punto de que es una alergia. Entonces el médico te manda un estudio para la IgE. Si son altas, sabes que eres alérgico. La inmunoglobulina B o IgD origina anticuerpos monoméricos bastante escasos y su función pues no se conoce o es poco conocida. Se supone, pero no se sabe bien.